Bien, continuamos con Enlace Nacional y también continuamos conversando con el doctor José de Echave. Nos quedamos con su respuesta pendiente. ¿Qué opina usted? Nos ha dado ya su opinión, pero de manera de repente desde institución, desde el trabajo que viene realizando. ¿Qué opina usted ya como ciudadano sobre todas estas medidas que se están dando y sobre todo teniendo en cuenta que el ministro del Ambiente, que sería el más afectado desde la cartera que viene dirigiendo, ha mostrado tranquilidad sobre estas ya medidas aprobadas? En primer lugar, preocupación, ¿no? No hay que olvidarnos que este año en el Perú ha sido declarado como el año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático, ¿no? Y estamos próximos a El Perú va a ser sede de esta cumbre mundial donde supuestamente el planeta, el conjunto de países, van a venir delegados de 194 países, van a tener que avanzar lo que se define como una suerte de acuerdo vinculante. Va a haber un borrador para ir el próximo año a la cumbre de París y que el mundo finalmente defina un acuerdo vinculante. Entonces, precisamente en un año con esas características, donde el Perú va a ser el anfitrión de este evento tan significativo, este año se está dando un mensaje que contradice, totalmente contradictorio, ¿no? Porque teníamos como encargo, digamos, como país, precisamente avanzar en la agenda interna en materia ambiental y más bien se está haciendo todo lo contrario. Entonces, evidentemente eso es una situación de preocupación. ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Ambiente? Yo creo que el Ministerio de Ambiente está siendo seriamente afectado, seriamente limitado y bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que deciden nuestras autoridades ambientales, qué es lo que decide el ministro y su equipo al respecto. Hasta donde sabemos, sin duda hay bastante malestar sobre la situación, pero seguramente en las próximas semanas vamos a tener alguna información adicional sobre cuáles van a ser las orientaciones del Ministerio del Ambiente en los próximos meses. Claro, todo esto incluso generó que las organizaciones sociales se pronunciaran y enviaran un documento, ¿no? Y en algún momento se dijo que si esto continuaba iba a haber incluso alguna protesta de parte de ellas para tratar de hacer entender lo que podría pasar en las regiones y los conflictos que se vendrían. Lo que es importante es que como estamos en un mundo globalizado, efectivamente han habido reacciones de organizaciones sociales del país, de la sociedad civil peruana en general, pero también han habido reacciones de Naciones Unidas mostrando preocupación sobre el paquete económico y de una multiplicidad, alrededor de 100 instituciones a nivel internacional han enviado una comunicación al país, al gobierno peruano, expresando su preocupación ¿Y el Perú podría por ser las sancionado? medidas. Bueno, ahí hay varios temas bien interesantes, ¿no? Porque el Perú ha firmado una serie de convenios y una serie de tratados. Por ejemplo, el Perú ha firmado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y en ese Tratado de Libre Comercio había un capítulo ambiental donde los dos países firmantes, es decir, los Estados Unidos y el Perú, se comprometían a no solamente no retroceder, sino mejorar sus políticas ambientales. Entonces, hay especialistas que están interpretando que este paquete de medidas, que no solamente es económica, porque siempre dice que un paquete económico, es un paquete de medidas económicas y ambientales y sociales, porque también se están afectando derechos laborales, contraviene lo que en el TLC el país se había comprometido. Entonces, no tengo la menor duda que van a haber en las próximas semanas algunas reacciones a nivel internacional, pero también es importante mencionar las reacciones y las preocupaciones que están habiendo a nivel nacional. La propia Defensoría del Pueblo ha enviado una comunicación al presidente del Consejo de Ministros expresando su preocupación, su desacuerdo por dos medidas específicas. Estas medidas que recortan las facultades del OEFA, de este organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, y también por los problemas de los estudios de impacto ambiental, que dicen, bueno, bajo qué criterios, por ejemplo, se han definido que tienen que estar 30 días para aprobarlos, ¿no? Entonces, no solamente somos nosotros que estamos trabajando estos temas, sino una serie de organismos internacionales, Naciones Unidas y organismos del Estado peruano, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Claro, y con todo esto ya está de más decirlo que el Ejecutivo está de una u otra forma recibiendo la espalda, ¿no?, de las organizaciones, de las instituciones en nuestro país, próximos a un mensaje ya de fines de gestión, de fines de gobierno. ¿Qué es lo que le podría esperar? Cada vez que me mencionan el tema del gobierno y el Ejecutivo, yo recuerdo que, y me parece como si hubiesen pasado 20 años, pero estamos hablando del mismo gobierno, que yo estuve presente y participé en los primeros meses del gobierno y tengo dudas
si nos estamos refiriendo al mismo gobierno, ¿no? Uy, las cosas han cambiado tanto. Eso sí asusta, digamos, ¿no? el gobierno del presidente Humala, que había despertado muchas expectativas de cambio, Claro. hoy en día se ha convertido en un gobierno tremendamente conservador y que está implementando en la práctica lo que la CONFIEP le dice, ¿no? Estamos en un escenario, en los Estados Unidos en la década del 50 se decía, el presidente de la General Motors decía que lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Aquí estamos en una situación donde aparentemente algunos piensan que lo que es bueno para la CONFIEP es bueno para el país, y no es así, ¿no? Claro. No es necesariamente así, ¿no? Es todo una manipulación. Bueno, hemos visto una campaña impresionante, millonaria, con todos estos elementos que señalaban que la permisología, la tramitología, los trámites burocráticos en el país provocaban que la economía se había estancado y que las inversiones iban a otros sitios. Bueno, el paquete responde a esos pedidos que han venido sobre todo del sector empresarial. Entonces el Ejecutivo está recibiendo muchas críticas de parte de las diversas instituciones. ¿Qué expectativas tiene usted para el próximo mensaje de 28 de julio? Yo diría, no tengo mayores expectativas, más bien tengo preocupaciones. Las preocupaciones es que en el mensaje también nuevamente se anuncien otras medidas que terminen profundizando y ahondando esta tendencia. Y que terminen siendo papel. Y que es una tendencia, pero además es una tendencia preocupante porque se parte de un error conceptual. Los países que en el mundo reciben los mayores flujos de inversión, si esa es la preocupación del gobierno, los países que reciben los mayores flujos de inversión son los países que tienen estándares sociales y estándares ambientales elevadísimos. Claro. Es un falso dilema decir que para que la inversión llegue hay que bajar los estándares sociales y los estándares ambientales. Claro. Es una concepción errada que quizás que seguramente se está teniendo desde el Ejecutivo. Bien, y para finalizar, volvemos nuevamente a esta partecita del informe que han presentado, pero que al mismo tiempo liga al Estado. Usted, bueno, según el informe yo leía que se requiere que el Estado tenga una visión y una capacidad multisectorial. Precisamente volvemos a todas las regiones, a todos los sectores y seguramente a todos los aspectos de nuestro país. ¿Cómo debe ser el gobierno para que pueda promover un país sostenible, un país responsable y sobre todo evitar tanta conflictividad? El haber pasado por el Estado un breve tiempo me da, digamos, información directa y para mí está claro que tenemos un Estado que todavía funciona como una suerte de compartimientos estancos, un Estado nacional que no articula con el Estado regional y con el Estado municipal, un Estado donde los ministerios tampoco no articulan entre sí. Eso se ha visto en varios conflictos este semestre. En el caso, por ejemplo, de la minería informal ha sido clarísimo que el Estado ha tenido pocas capacidades de actuación multisectorial en las regiones. Entonces sí, necesitamos un Estado que te genere estas capacidades y al mismo tiempo un Estado que fortalezca su institucionalidad, no que la debilite, claro, y que fortalezca también sus políticas públicas, no que las debilite. Entonces, el gran problema es que propuestas y políticas como las que se han aprobado van en el sentido contrario. Claro. Y generan un escenario donde las empresas finalmente se autorregulan y el Estado no está presente y la empresa no representa el interés nacional. El Estado tiene que representar el interés nacional, el bien común. Así es. ¿Sería todo un tema de presiones empresariales lo que se estaría dando? Yo creo que sí, yo creo que eso ha quedado claro, ¿no? Ha habido un juego muy claro de presionar al gobierno para que este paquete de medidas se apruebe, que no ha sido el primero. En mayo del año pasado ya se había aprobado un paquete en esta lógica de buscar destrabar las inversiones. Yo creo que en eso hay que reconocer, la CONFIEP ha sido muy eficiente en lanzar esos mensajes y se ha dado cuenta que está frente a un gobierno que es sumamente débil, ¿no? Que no tiene base social, que no tiene organización política, que no tiene operadores políticos y que está cediendo a cada uno de los pedidos que la CONFIEP está presentando. Bueno, esperemos que las cosas puedan corregirse en la medida de lo posible. No, la esperanza nunca hay que perderla y esperemos que, por ejemplo, después del 5 de octubre tengamos un mapa de autoridades regionales municipales que permita un avance en una perspectiva democrática y encuentre, digamos, puntos de entendimiento, porque nadie está diciendo que no hay inversión en este país. Claro. Lo que estamos pidiendo que se generen esos equilibrios que están faltando entre lo económico, lo social, lo ambiental y los derechos de las poblaciones. El trabajo con una visión amplia en todos los sectores, ¿no? Sí, eso es un poco las bases para que se hable de desarrollo, ¿no? Bien, doctor Echave, muchísimas gracias por habernos acompañado.